En la época de los 80, el Perú atravesaba por una de las etapas más complicadas, ya que la economía tambaleaba, el terrorismo se expandía y el miedo formaba parte del día a día. En medio de este escenario, un joven político llamado Alan García, con tan solo 36 años, prometía un cambio radical, mediante un discurso de esperanza, presentando al partido aprista. Mediante esto, muchos ciudadanos tenían el pensamiento de que iba a haber una nueva era. Pero esa ilusión no duró mucho. Las decisiones económicas, el aislamiento internacional y la falta de control llevaron a la inflación a dispararse. Según datos del Banco Mundial, en la década de 1980 y 1990, la inflación anual del Perú alcanzó a más de 7.000%, una de las tasas más altas a nivel mundial en ese momento. Por otro lado, el INTI, nuestra moneda en aquel entonces, perdió tanto el valor que llegó a cifras que superaban los millones y aún así valían poquísimo. Según el Banco Central de la Reserva del Perú, la pérdida de confianza en el manejo monetario fue tan profunda que incluso los billetes de alta denominación se volvían obsoletos apenas salían de circulación, agravando la sensación de caos económico y social. Los precios subían cada día. El dinero perdía valor a una velocidad impresionante. Lo que hoy costaba 10 cintis, mañana podría costar 100. Comer o simplemente pasar el día se volvió una dificultad. Pero más allá de las cifras, nos interesa cómo lo vivió la gente. ¿Qué comían? ¿Cómo ajustaban sus presupuestos? ¿Qué estrategias inventaban para sobrevivir cuando todo cambiaba de precio a cada hora? ¿Qué tan destruido quedó el Perú? Por eso decidimos escuchar testimonios reales. Algunos lo vivieron con desesperación, otros no se vieron afectados de la misma manera. Algunos aún defienden el proyecto político de García, otros lo recuerdan como una tragedia. Las memorias no son iguales, pero todas son reales. Detrás de cada número hay personas que resistieron como pudieron, enfrentando colas interminables, escasez y una economía que ya no daba respuestas. Para este proyecto queremos entender de forma más humana uno de los capítulos más duros de nuestra historia reciente, la hiperinflación de los años 80. Sus voces nos permitirán reconstruir este episodio desde la experiencia cotidiana. Agradecemos profundamente a todos aquellos que compartieron su testimonio y recuerdos con nosotros, porque entender el pasado no es solo mirar estadísticas, sino también reconocer lo que vivió el pueblo peruano cuando todo parecía derrumbarse. En la década de 1980 se vivió la crisis de los 80 en el Perú, la cual se caracterizó por la inflación, específicamente en los años 1988 y 1989, con tasas extremadamente altas que desgastaban lentamente los bolsillos de todos los pobladores, un problema que iba de la mano con la época del terrorismo. Sin embargo, las consecuencias se vieron de distintas maneras según los sectores en donde vivían y la situación laboral en la que se encontraban. Entonces, ¿cómo afectó el suceso de la hiperinflación en su vida cotidiana? En esa época yo trabajaba en una empresa paraestatal, Minero Perú Comercial, y tenía una economía balanceada, no estábamos en mala situación económica, gracias a Dios, pero sí pasamos la etapa de escasez. Según Morón y Winkelried, la hiperinflación en Perú durante el primer gobierno de Alan García alcanzó cifras alarmantes con un pico mensual de 114% en septiembre de 1988 y un dramático 397% en agosto de 1990, ubicando al país entre los casos más extremos de inflación a nivel mundial, comparable con escenarios de guerra o transiciones económicas radicales. Si realmente hubo una desesperación en forma general de la gente, que no, a diferencias, no llegó a mí ni a los míos, porque yo tenía un trabajo como administrador de una de las tiendas de esa época, Monterrey S.A., era una supermarket. Más preocupación, escasez. No había la tranquilidad de antes, había que esforzarse, había que estar preocupado cómo tener un ingreso más. Que todos los días subían las cosas, pues no alcanzaba para comprar, como mi papá me enviaba el dinero y siempre veía que no alcanzaba. Yo le mandaba mercadería también, porque él también tiene un negocio allá en provincia.
entonces el dinero que él nos enviaba no alcanzaba. Aquí en mi casa, por ejemplo, éramos hijos de agricultores y teníamos algunos bienes que sembrábamos, entonces nuestra vida era un poco más holgada y pertenecíamos a una clase de trabajadores que tenían trabajo y sueldo fijo. Tenía de todo en la tienda, pero a medida que iba pasando el tiempo, la gente se iba desesperando mucho porque se iba escaseando muchas cosas y en general los artículos de primera necesidad, como son pues arroz, azúcar, leche, carne y todas esas cosas. El gobierno aprista creó los famosos mercados populares que al final no sirvieron para nada. No había alimentación, no había alimentos. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en segundo o tercer año de secundaria hacía colas para comprar una leche de pésima calidad, que era la leche Ensi, leche en polvo. Un pan durísimo, un pan muy feo, que era el famoso pan popular. La agricultura hubo trastornos para poder producir, porque no había capitales. Entonces vino la crisis de los productos y se encareció. Me acuerdo así con más claridad fue el año 88, en septiembre del 88, que nosotros estuvimos allá en provincia por un asunto familiar y justo esos días se vivió un paquetazo muy grande. Nos dimos cuenta que las cosas habían subido un montón y la tienda estaba vacía. En un intento por frenar el deterioro económico, el gobierno implementó en septiembre de 1988 un paquetazo de ajuste drástico que, lejos de controlar la situación, desató un nuevo pico inflacionario y acentuó el empobrecimiento generalizado de la población. Mantuvimos nuestro trabajo porque era una empresa minera y como nuestro país es un país minero, o sea, casi muy pocas veces ha tenido déficit económico. Y bueno, el dólar pues se alteró bastante. La gente que ahorraba en dólares o que tenía su dinero también se perjudicó bastante. Buscar otros horizontes mejores. A partir de julio de 1988, el país entró en lo que los economistas llaman un periodo de hiperinflacionario, donde los precios subían en promedio 46% cada mes, y el INTI perdía valor frente al dólar a un ritmo promedio de 29,6% mensualmente, haciendo que los productos importados fueran cada vez más caros para los peruanos, incluyendo los alimentos que escasearon de manera exponencial. Esto causó que muchos pobladores no pudieran adquirirlos o incluso hacían largas filas para comprar productos de primera necesidad. Por lo tanto, las personas utilizaron diferentes estrategias para enfrentar la pérdida de valor. ¿Qué estrategias utilizaba usted o su familia para enfrentar la pérdida de valor de dinero durante esa época? Bueno, las estrategias era seguir trabajando y buscar donde se podía encontrar más baratos. Se había que controlar bastante la economía, ¿no? Yo recuerdo a mis padres que cuidaban bastante eso, de repente, por ejemplo, tratar de comer lo más posible en la casa, no salir pues a restaurantes, etcétera, ¿no? Yo estudiaba en un colegio particular, pero donde no se pagaba mucho, ¿no? Entonces, por esa parte también mis padres economizaban, ¿no? Igual mis dos hermanas, solamente una estudiaba en una universidad particular, pero también la pensión no era muy alta, y las otras dos estaban en universidades nacionales. Entonces, de esa forma, aunque éramos 4, mis padres podían solventar de cierta forma el tema económico, ¿no? Normalmente solía abrir la tienda pues, al público a partir de las 8 de la mañana
pero a medida que pasó un día, 2 días y así, ya se notaba mucha desesperación de la gente y así se hacía mucha aglomeración. Tanto así que por principio comencé a tratar de poner nuestra propia vigilancia, que no fue suficiente. Tuve que hacer de llamar a la policía, a la comisaría, para que nos brinden el apoyo que era muy necesario por la seguridad de la tienda, de la misma gente. Bueno, buscar un recurso más para equilibrar la economía del hogar. No, uno no se podía quedar simplemente con un ingreso, había que buscar otros ingresos, porque hacían falta, sobre todo la educación, la economía de la casa, los gastos básicos, luz, agua, no alcanzaban para cubrir todos los gastos. Establecimos, después de los años 80, un establecimiento de calzado que nos aseguraba nuestra renta. Los recursos económicos estaban encima de la gente que es de la clase media, de la clase industrializada, de la clase rica. Entonces había que comprar lo que se podía. Tenía que comprar, hacer cola, buscar la leche en sí en los mercados del pueblo y tratar de comprar lo más que se podía, o buscar contactos que alguien podía comprar una bolsa de azúcar en la parada, que nos podía conseguir a un precio un poco elevado. Bueno, los más inaccesibles fueron en esa etapa la leche. Al tener dos hijas en edad escolar y que necesitaban de esa alimentación, teníamos que recurrir a comprar y almacenar en el hogar para poder sustentar todo el mes del consumo de la leche, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos en la empresa? Como era una empresa paraestatal, teníamos una cooperativa y en esta cooperativa compraban cajas, ¿no?, al por mayor. Entonces teníamos la facilidad de conseguirlo en cajas. Entonces nos obligaba esta situación a comprar para prevenir la escasez de todo y mantener un stock siempre en la casa para que no falte y no recurrir a las colas que se hacían en los supermercados. Recuerdo yo de salarios que se ganaba un sol diario o 80 centavos diarios en las fábricas de cueros en Arequipa. En esa época recuerdo que la abuelita tenía 1.000 soles de oro. ¿Y cuánto le pagaban cada mes? El 43% de interés. O sea, fíjate. Sobre la política salarial de García, de acuerdo con Cermeño y de la Cruz, el gobierno de Alan García intentó proteger a los trabajadores aumentando el salario mínimo de 6.000 a 15.000 intis en septiembre del año 88, pero los sueldos en general solo subieron menos de la mitad de lo que subían los precios. Los negocios fracasaban mucho, pero como decía mi papá, con trabajo vamos a poder recuperar, y así fue como se trabajó bastante para poder mantenerse básicamente. Esta situación causó división en la población. Muchos aprobaban las medidas tomadas por el Estado, mientras muchos otros se oponían tajantemente. La indiferencia fue la causa principal de este caos. Muchas personas vivían en dudas y miedo y el Estado no hacía nada para mejorar la situación. Entonces, ¿qué opina usted de las medidas del gobierno de ese entonces y la situación del país? No fue un buen gobierno, definitivamente. Fue un gobierno bastante populista. Bueno, realmente fue una decepción. No solamente era mi parecer, iba afectando todo el pueblo a medida de que las cosas se iban encareciendo y encima de que iban desapareciendo. Con el gobierno de Alan García se dio impulso a un
un renglón muy importante de la explotación de la riqueza peruana. Fueron medidas que no convenían al país. Ya no teníamos el abastecimiento del exterior, porque bueno, pues se limitaron por los problemas que tuvimos de nuestro gobierno. Tampoco pues no había dinero. Entonces ahí es donde yo opino que desafortunadamente fue muy mal la situación de lo que hemos pasado. Hasta que bueno, pues llegó la fecha o el tiro de que hubo el cambio de gobierno. O sea, justamente por ese discurso populista es que gana las elecciones del 85. Entonces lo que él decía pues era un presidente para el pueblo, ¿no? Y que iba a cambiar la situación del país, que iba a haber trabajo para todos, que no iba a faltar alimentos, etc. Y su equivocación fue dar préstamos a los pequeños empresarios, pero esos préstamos al final fueron mal dimensionados. Eso fue, que yo recuerdo, hasta el año 87, que se creó el famoso dólar MUC, que era un dólar especial para la creación justamente de estas pequeñas empresas. Pero al final los beneficiarios fueron más militantes del partido aprista, ¿no? Entonces no fue pues algo justo para todos. Porque mucha gente votó por Alan porque lo vio joven, pensó que podía hacer muchas cosas, pero se veía que no había resultados, y más fue el terrorismo que ya estaba en las provincias. Aquí en Lima no se sentía mucho, pero en provincias sí. Entonces realmente no hubieron buenas políticas económicas, ni de seguridad, ni nada, ¿no? Es donde creció el terrorismo y la inflación. Fue una época muy, muy difícil. Después de los años 80 ya hubo una gran mejora en la economía nacional, y Arequipa era uno de los departamentos que sí sobresalió por su organización de sus empresarios, de las fábricas que se abrieron en ese tiempo, de las curtiembres, fábricas como la Leche Gloria y otras industrias de licores y de carpintería, o ya sea de mobiliario. En los ministerios públicos, para un puesto de trabajo habían 5 personas, y todos 5 militantes apristas. Entonces todo esto, el gasto público, el gasto del mismo gobierno se incrementó porque el presupuesto estatal era para pagarles a estas personas. Entonces todo esto causó que el año 87 toda la economía del país se viniera abajo. Entonces, ¿cuál fue la medida que tomó el gobierno aprista en ese momento? Estatizar la banca. O sea, tomar dinero privado de los bancos privados, lo tomó el Estado para poder solventar todo ese malgasto, el despilfarro económico que hubo en los 2 primeros años desde el gobierno aprista, ¿no? Los intis generaron más hiperinflación. La moneda que antes tú contabas por decenas, después tenías que contar en millones. Con 1 millón de intis comprabas 1 kilo de arroz. Hubo una hiperinflación, una devaluación de la moneda, todo era un caos, pero la gente pobre fue la gente más afectada. La riqueza peruana estaba mal distribuida en todo el país, de tal manera que la clase laboral no gozaba de los dineros que realmente debería ganar. Solamente podías alimentarte bien si eras aprista o tenías un amigo aprista. No tenía nada, la pobreza creció un montón en el país, la mendicidad, la ola migratoria, vinieron un montón de gente de provincias, se crearon los primeros pueblos jóvenes en Lima, Villa El Salvador, ¿no? Y los alrededores. Fue un fracaso. No sirvieron para mejorar, para beneficiar a la economía del pueblo. Creo que le faltó madurez política y madurez emocional también. Era muy joven, ha sido, creo, uno de los presidentes más jóvenes de nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que eso le pasó factura, ¿no? O sea, no tuvo la experiencia suficiente para afrontar tamaña responsabilidad de llevar adelante un país como el Perú, que es tan complejo en cuanto a la política casi social que tiene la filosofía del partido aprista.
lamentablemente se vio empañada porque el que era el líder era Haya de la Torre, quien le delegó a él esta función, porque Haya de la Torre, por su edad avanzada, ya no pudo ocupar ese cargo. El Estado, incapaz de sostener los subsidios y programas sociales, vio cómo se deterioraban drásticamente los servicios de salud, educación y justicia, lo cual agudizó el malestar social y debilitó gravemente la legitimidad institucional. La inflación, todo cambió, todo fue negativo. Fue la peor época que ha tenido el Perú en todos sus 200 años de país republicano, entre el 85 y el 90, gobierno del señor Alan García Pérez. Para concluir, los 6 entrevistados, personas pertenecientes a diferentes sectores geográficos y económicos, nos relataron sus experiencias y cómo es que afrontaron la época de crisis de los 80, específicamente en el suceso de la hiperinflación, que se intensificó en el gobierno de Alan García por las malas decisiones económicas, el poco control en la población y el aislamiento internacional. Experiencias desde Huacho, Arequipa, Lima y Chosica nos permiten comprender ampliamente sobre el impacto que tuvo este problema económico. Además, las voces recogidas dan en cuenta cómo la ubicación geográfica influye en la forma de vivir esta crisis. Tomando en cuenta sus relatos, pudimos comprender que esta crisis se vio de manera distinta y fue influenciada por su condición laboral. Por ejemplo, las personas que trabajaban en empresas paraestatales o en empresas privadas como Monterrey no les afectó tanto como las personas que tenían pequeños negocios familiares. Estas personas con pequeños negocios familiares se vieron bastante afectadas, ya que vivieron una época de inestabilidad en la que los productos dejaron de ser accesibles como antes. Por ello, tuvieron que buscar otras maneras de salir adelante en esta época en la que la economía se derrumbaba. Además, las personas que pertenecían al partido aprista en esa época, como lo relatan, recibían apoyo de esa agrupación para poder vivir de una manera más tranquila. El hecho de que posean tierras también facilitó el acceso a los productos de consumo básico, lo que marcó una diferencia muy importante. Finalmente, la hiperinflación de los años 80 fue una muestra de un pésimo manejo en aspectos políticos y económicos de parte del gobierno. También fue una época donde había puro miedo, desesperanza y todo parecía que iba a fracasar. Gracias a estos testimonios hemos podido llegar a conclusiones muy interesantes sobre distintas maneras de vivir en esta época de crisis que seguirá en la memoria de todo el Perú. Pero los gobernantes tenemos derecho a pedir también justicia en el análisis. Nosotros tenemos hechos y pruebas concretas. Y ningún peruano de buena voluntad podrá decir que no son reales. Y nosotros podemos gastar 1.500 millones de dólares sin pedirle permiso a nadie. Y en todos estos productos, en el arroz, en el fideo, en el cemento, en la carne de pollo, en la papa, en la cerveza. Y eso es lo que tiene que recordarse como prueba de que esta política económica sí dio resultados.